quiero compartirles hoy. El mueble ignorado. Quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 11. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hasta ahí vamos a estar leyendo la escritura en esta noche. El mueble ignorado. Cuando David se convierte en el rey de Israel, la primera decisión que toma es ir a buscar el arca. David tenía suma urgencia de traer de vuelta el arca, que simbolizaba la presencia del Señor. Él comenzaba su reinado y lo quería hacer de la mejor manera, trayendo el arca que simbolizaba la presencia de Dios a Israel, para establecer el trono de Dios sobre esa nación. Pero claro, el arca se encontraba en la casa de Abinadab. Y la pregunta que me llegó a hacerme a mí es: ¿qué hacía el arca de Dios en la casa de este varón? Déjame hacerte un recorrido cortito de cómo llegó el arca. El pueblo de Israel en los tiempos de jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo Samuel recién estaba creciendo, pero el sacerdote era Elí. Elí tenía 2 hijos que, de acuerdo a las murmuraciones del pueblo, no andaban en los caminos de su padre, sino que hacían cosas impías, se acostaban con mujeres que servían dentro del templo. La decadencia del pueblo de Israel era grande. Y en un momento, en una determinada ocasión, el enemigo número 1 de Israel sale a la batalla el enemigo número 1 de Israel, que eran los filisteos, salen a la batalla. Y ese día, cuando lucharon, cayeron 4.000 hombres de los ejércitos de Israel. Claro, ellos pensaron: perdimos la batalla, ¿qué podemos hacer? Y enseguida se reunieron y dijeron: vamos a traer el arca de la presencia de Dios, que está en Silo, en cuidado de estos 2 sacerdotes, hijos de Elí, y vamos a traerla al campamento porque Dios nos va a dar la batalla. Y así fue como estos hombres fueron a buscar ese arca y la llevaron al campamento. Y dice que cuando llevaron el arca al campamento, fue tan grande el regocijo que había en el pueblo de Israel, porque el arca de Dios estaba en la batalla, estaba en el frente de la batalla. Y cuando los filisteos escucharon terrible zumbido, terrible murmuración, dicen: ¿qué es esto que escuchamos del campamento de Israel? Y llegó la información a los filisteos, dijeron: está el arca de Dios con ellos. Los filisteos se asustaron y dijeron: conocemos al Dios de ellos, conocemos a ese Dios que los sacó de Egipto, conocemos que ese Dios los sacó de la mano poderosa del faraón, que los tuvo cautivos y esclavizados por 400 años.
No podemos ahora nosotros ser esclavos de ellos. Vamos a ser fuertes y vamos a levantarnos en contra de ellos. A pesar de que tengan el arca, nosotros vamos a luchar con toda nuestra fuerza, dijeron los filisteos. Y la realidad fue que ese día en la batalla murieron 30.000 personas. Pero esas 30.000 personas, 30.000 hombres, no eran los filisteos, era del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido esa batalla y no solamente perdió la batalla, sino que los filisteos tomaron como trofeo de guerra el arca del Señor. La historia bíblica nos cuenta que uno de esos muchachos que salvó su vida salió corriendo hasta Silo, donde estaba Elí. Y Elí estaba sentado en una silla y este varón llega con la noticia diciendo que habían perdido la batalla, que sus hijos, Fisne y Ofni, mire qué lindos nombres para los hijos, para los próximos hijos. Esos dos sacerdotes que estaban impíamente trabajando en el tabernáculo del Señor, murieron. Pero Elí no se preocupaba por sus hijos, se preocupaba por el arca. Y cuando el varón le dijo que los filisteos le habían robado el arca, Elí cayó de la silla, golpeó su cabeza y murió. Y no solamente que murió, sino que además su nuera, la esposa de Fisne, que estaba encinta, que estaba embarazada, da luz prematuramente. Y cuando da luz, le pone por nombre a su hijo Icabod. Porque dijo, este día fue que la gloria de Dios ha sido desterrada sobre la nación. Una maldición el hijo. Pero el panorama era desalentador. No solamente el pueblo que hacía lo que bien le parecía y que iba tras dioses ajenos, no solamente que el sacerdote Elí estaba muerto, que los hijos del sacerdote estaban muertos, sino que además la presencia del Señor había sido robada y había sido llevada como trofeo de guerra a la ciudad de los filisteos. Los filisteos agarraron el arca del Señor y la pusieron en el templo del dios Dagón. Y dice que al otro día, cuando pusieron el arca, se levantaron y fueron al templo a adorar a su dios Dagón. Y este dios Dagón estaba tirado al frente de la presencia del Señor. Dice que la pusieron en su lugar y al otro día nuevamente, no solamente el dios Dagón estaba tirado en el suelo, sino que además no tenía ni brazos ni cabeza. Pero esa no fue la desgracia mayor para los filisteos, sino que empezó a haber muertes repentinas. Empezaron a haber tumores y enfermedades y cada uno de los príncipes de los filisteos, que eran 5 en 5 ciudades, se iban pasando el arca, porque cada vez que el arca iba de ciudad en ciudad había muerte, había peste, había tumor. Hasta que a los filisteos se le ocurre y dice, bueno, vamos a consultar a nuestros sacerdotes y adivinos. ¿Qué está pasando? Que nuestra ciudad se está muriendo, hay gente que se muere, hay enfermedades, hay tumores. Los adivinos y los sacerdotes dijeron, tienen que devolver ese arca. Pero no solamente la tienen que devolver, tienen que pagar por el daño que causaron. Y tienen que pagar de acuerdo a cada príncipe. O sea que lo que tenían que pagar era mucho oro. Y dice la palabra de Dios que no solamente pusieron oro en el arca, sino que la pusieron arriba de un carro con 2 vacas y las hicieron desfilar para el pueblo de Israel. 7 meses estuvo la presencia de Dios en tierra de los filisteos. Y durante esos 7 meses hubo muerte, hubo peste, hubo enfermedad, hubo tumor. Las vacas iban guiando el arca del Señor. Y cae en una ciudad, en la ciudad de Bet-Semes, que era una ciudad de los descendientes de Aarón, de levitas. Y que en ese momento estaban cosechando, y en los tiempos de cosecha todo el pueblo se reunía a cosechar porque era grande. Imaginen, ven de lejos 2 vacas, un carro, ven el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El arca que había sido robada hace 7 meses atrás volvió a aparecer. Y ahí estaba, ellos la tomaron, sacrificaron a las 2 vacas, no perdieron el tiempo los chicos, rompieron el arca, hicieron con esa madera un fuego, cocinaron las 2 vacas, sacrificaron, hicieron sacrificio a Jehová. Y todo el pueblo en una fiesta. Pero claro,
Yo les dije que los filisteos habían puesto mucho oro adentro y mucha plata. Y uno dice, ¡oh, qué bendición! Mirá, viene el arca y con oro. Y ellos tomaron de ese oro. Y no solamente que tomaron de ese oro, sino por la codicia de su corazón, abrieron el arca, cosa que estaba prohibido por la ley de Dios, mirar adentro del arca, porque solamente el sumo sacerdote podía hacerlo, o ni siquiera el sumo sacerdote. Ellos miraron adentro del arca a ver si había más oro, y ese día 50.070 hombres murieron. ¡Qué terrible! Porque ellos se regocijaron porque el arca de la presencia de Dios vino de vuelta a su tierra. Sin embargo, el poco temor hacia la presencia de Dios hizo que ese día murieran personas, muchísimas. Claro, ellos dijeron, ¿quién podrá estar en el monte santo de Jehová? Y ahí nomás mandaron el arca de la presencia de Dios a la casa de Abinadab. Y ese día, desde que llegó el arca a la casa de Abinadab, hasta que la fue a buscar David, pasaron 70 años. ...70 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Pasó hasta el reinado de Saúl. Ni siquiera Saúl se acordaba del arca. Samuel, que era el juez, el profeta de Israel, simplemente la menciona una sola vez. Y que no trasladan el arca, sino que trasladan el efod, una parte del sumo sacerdote. Pero el arca seguía en la casa de Abinadab, 70 años. A lo que nos lleva a otra pregunta. No solamente cómo llegó el arca ahí, sino qué hizo Abinadab en esos 70 años con la presencia de Dios en su casa. ¿Qué hizo Abinadab con ese quizás mueble? Que al principio sí, estaba bonito. Me imagino a la mujer de Abinadab. ¿A dónde lo pongo este coso? La Escritura dice que a Abinadab le nacieron hijos y también le nacieron nietos. 70 años. ¿Me va entendiendo? 70 años la presencia de Dios en ese lugar. El nombre de Abinadab significa alguien dispuesto, voluntario. Un hombre que estuvo dispuesto, aún escuchando toda la información que traía ese arca, porque seguramente le habrán llegado a sus oídos que durante 7 meses estuvo trayendo muerte a los filisteos. Que en una fiesta solemne a Dios murieron 50.000 hombres y él estaba con el arca en su casa. Entiéndase, en ese momento el arca representaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. El trato que recibió el arca en la casa de Abinadab no fue del todo bueno. Dice que cuando llega el arca, lo agarran a Eleazar, su hijo, y lo santifican, lo consagran para que guardara el arca. Mire, la palabra santificar o consagrar significa apartado para Dios. Bueno, Eleazar estaba tan apartado para Dios que no se sabe más nada de él. Ni siquiera la Biblia relata qué es la vida de Eleazar. Al hombre que supuestamente lo levantaron ahí, le dijeron, bueno, vos te hacés cargo del arca de la presencia, vos vas a guardar todas las cosas, te santificamos y dale. Porque ni siquiera en la Escritura nos menciona que cuando traslada a David el arca, estaba Eleazar, sino que estaba Ayo y Usa. Imagínate todas las mañanas levantándote y ver siempre lo mismo. Ver el arca ahí, la presencia de Dios en su casa, pero que nada pasa, nada ocurre.
No hay nada distinto, todos los días son iguales. Cierto día yo llegué de casa al trabajo y cuando abro la puerta del living comedor veo que los muebles estaban todos cambiados de lugar. Yo no sé por qué tiene ese afán la mujer de cambiar las cosas de lugar. Porque uno cuando entra se siente raro. Si yo cuando me fui no estaba esto así. Es más, hasta uno hasta duda, piensa que digo, esta es mi casa. Entonces yo veo los muebles cambiados de lugar y en la mesa había algo nuevo. En la mesa había un centro de mesa. Era un platito de postre, esos blancos, y arriba del platito de postre una maceta que ni calificaba para ser flor, pero que estaba ahí, oficializando de ser centro de mesa. Y la verdad que era bastante horrible. Bueno, ahora se está enterando mi señora que era horrible. Y claro, cuando viene Pablo y me dice, ¿viste que cambié las cosas de lugar? Sí. ¿Y te diste cuenta de algo? Y debe ser la primera vez en mi vida que me di cuenta de algo. Porque viste cuando la mujer te pregunta, ¿te diste cuenta de algo? Y vos empezás a mirar el pelo, a ver qué se hizo. Y de repente vos ves que en el pelo no se hizo nada, entonces vas a la ropa, a ver qué se compró. Y es como ya le estás pidiendo al Señor revelación de lo alto para que te diga qué es eso, algo nuevo. Porque vos sabés que si no te das cuenta, hay una amenaza profunda. Pero yo sí me di cuenta del detalle. Y para mí era horrible. Ella me pregunta, ¿te gusta? Y si a vos te gusta, ¿no? Le pasé la pelota y si a vos te gusta. Pero yo todos los días me levantaba y veía eso, hasta el punto que ya no sabía si me gustaba o no. Ya lo ignoraba. Y creo que, no, todavía no sigue. Creo que murió la planta. Pero cuando vos te levantás y ves todos los días lo mismo, te vas acostumbrando a eso y pasa a ser parte de tu rutina. Y en la casa de Abinadab pasaba exactamente lo mismo. La presencia de Dios estaba en ese lugar, pero nada pasaba. Nada ocurría. Aun cuando Abinadab significaba alguien que estaba dispuesto o voluntarioso, él sí estuvo dispuesto, la recibió el arca, pero no le dio el trato que merecía. No valoró la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la congregación? Quizás tenés años de creyentes y te das cuenta que todos los días es lo mismo. Te das cuenta que tu vida espiritual sigue igual. Te das cuenta que tu búsqueda del Señor es la misma. Te das cuenta que tenés esa Biblia desde el día que te convertiste y la seguís teniendo ahí. Te das cuenta que venís a las reuniones, 2 horas, cantás, adorás y te vas. O venís a la barca y participás. Y esa rutina diaria hace que nos vayamos acostumbrando a siempre lo mismo y no ir por más. Hace que anhelemos más del Señor, pero que no queremos pagar el precio por buscar más de Él. Entonces nos acostumbramos. Buscamos a Dios cuando hay una situación que nos sobrepasa. Lloramos y venimos, creo que un poco más a la iglesia que antes para que esa situación pueda llevarse a cabo. Es decir, tratamos a Dios como trató el pueblo de Israel su presencia, como un amuleto. Hacemos oraciones al Señor como si el Señor fuera el Dios de la buena suerte. Y así nuestra vida sigue y sigue y sigue, y todos los días es lo mismo.
Ignoramos que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo habita en mi vida. Y venimos a la casa de Dios, pero nada sucede. No hay nada que nos cambie, no hay nada que nos transforme, porque estamos como en la casa de Abinadab, nos acostumbramos. Usa creció con esa casa, con el arca de Jehová en la casa de Abinadab. Él creció viéndola todos los días. Sin embargo, ni Eleazar ni Abinadab lo instruyeron sobre el arca. Es por eso que él de buena voluntad, usa significa esfuerzo propio. Es por eso que él de buena voluntad, cuando el arca se estaba cayendo, él hace lo que no tendría que haber hecho. Él la toca y muere. Porque él no conocía la presencia de Dios. A veces, mire, yo viajé creo que el año pasado, a Córdoba, a la iglesia que estaba siendo perseguida y atacada por los policías y por los jueces. Y viajamos con Néstor. Y a la vuelta él me dice, bueno, agarrá el auto. Entonces, bueno, yo agarré el auto. Me dice, bueno, si querés vos andar a una velocidad y ves que no viene nadie, este botón es el modo crucero. Para mí el modo crucero era como que, ¿qué es? Un barco, digo yo. Me dice, no, vos apretás este botón y el auto va solo, sin necesidad de apretar el freno. Sin necesidad de apretar el acelerador. Y solo apretás el freno, ahí inmediatamente el auto vuelve a normal. A lo que yo le dije, no, mirá, déjame a mí la antigua. Yo acelero, no importa que se me duerma el pie, que se me canse, pero déjame a mí. Y a veces nosotros somos como el cristiano modo crucero. Andamos siempre a una misma velocidad. Y solo apretamos el freno, es decir, solo buscamos a Dios cuando hay un sobresalto en nuestra vida. Cuando hay algo que no encaja, cuando nos desacomoda de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort. 70 años, la presencia en la casa de Abinadab. David la traslada de la casa de Abinadab, se la va a llevar a Jerusalén. Pero claro, también David desconocía cómo se llevaba el arca, porque él también creció sin la presencia de Dios. Él conocía quizás algunos destellos de que le han contado lo que la gloria del Señor hacía, de cómo los sacó de Egipto, de cómo los hizo pasar por el Jordán en seco, de cómo los muros de Jericó cayeron, de cómo la presencia de Dios reinaba en Israel. Él quizás había escuchado de eso, pero cuando va a trasladar el arca, él comete el error nuevamente de llevar el arca tirado por bueyes. Cuando la Escritura dice que la presencia de Dios tenía que ser trasladada por levitas. Claro, cuando Usa muere, David se da cuenta que algo está haciendo mal. Y en ese momento, cuando Usa muere, él decide dejar el arca. Y yo me imagino esta situación. Usa muerto. Ya no había música. Dice la Escritura que habían llevado un montón de instrumentos y estaban cantando y alabando al Señor. Pero cuando muere Usa, se hace como un silencio. Algo está mal. Empezaron a pensar, algo está mal, algo estamos haciendo mal. No podemos manipular la presencia de Dios como se nos antoja. No podemos venir y buscar al Señor cuando a mí me pasa algo. No podemos venir y tratar a Dios como si fuera un Dios de amuleto, un Dios de la buena suerte, alguien que me tiene que prosperar. Es más, nuestras oraciones a veces están cargadas de oraciones de jefe. Tratamos a Dios como nuestro empleado. Le decimos a Dios cuándo y cómo nos tiene que bendecir. David Paroto dijo, no, algo estamos haciendo mal. No podemos manipular la presencia de Dios así. Y yo me imagino que David levanta la cabeza y ve una casa. Ve a un granjero
a un simple granjero que estaba ahí, labrando la tierra. Y va David, golpea la puerta de su casa y le pregunta, ¿cómo te llamas? Obed-Edom, rey. Imagínate esa escena. Le dice, mirá, tengo que dejarte el arca en tu casa. Y seguramente Obed-Edom también conocía la historia. También conocía dónde estaba el arca. También sabía lo que había pasado con el arca. Sin embargo, él la recibe y la pone en su casa. Y el rey se va. Y Obed-Edom con toda la familia mirando el arca, la presencia de Dios en su casa. Eso que tanta muerte había causado, ahora se encontraba en su casa. Me imagino que llamó a la familia y les empezó a contar la historia de la presencia de Dios, de cómo Dios se había manifestado a Israel. Y la presencia de Dios hizo en 3 meses lo que no hizo en 70 años. Fue bendecir la vida de Obed-Edom, a él y a todo cuanto él tenía. Porque él supo valorar esa presencia de Dios. Él supo darle el lugar indicado. Ni siquiera lo santificaron, ni siquiera le hicieron el presbiterio, ni siquiera le hicieron todo el ritual para que Obed-Edom se ocupara. Él simplemente la recibió en su casa y dijo, esta es la presencia de Dios, de la cual me cautivó, de la cual yo me enamoro. Y en esos 3 meses Dios comenzó a bendecir su casa, su familia, sus hijos, su ganado, su cosecha. Todo empezó a prosperar porque Obed-Edom había sido cautivado por la presencia de Dios. La Escritura narra qué es de la vida de Obed-Edom. Dice que Dios lo prosperó tanto que 68 hermanos, cuando David se aparece de vuelta, se entera David que Obed-Edom estaba siendo prosperado en todo. Se entera David que Obed-Edom había transformado su vida, su casa, su familia. Todo había prosperado por cómo Obed-Edom estaba tratando a la presencia de Dios. Y me imagino a David golpeando nuevamente la casa de Obed-Edom. Con una bolsa de oro, David le dice, Obed, me tengo que llevar el arca. El arca tiene que estar en Jerusalén. El arca tiene que ser el comienzo de un reinado justo. El arca tiene que ser el comienzo de que la nación comience a ser engrandecida nuevamente. Así que me la tengo que llevar. Vos quedate si querés con todo lo que Dios te ha prosperado. Imagino esta charla entre el rey y Obed-Edom. Y Obed-Edom le dice, no. Si vos te llevas el arca, yo me voy con ella. Si vos te llevas esta presencia, yo me voy a donde vos la dejes. Y así fue como David le dio a Obed-Edom el lugar de ser portero de la casa de Jehová. Y no solamente David, sino que sus hijos servían en la administración del templo. Y no solamente sus hijos, sino que sus 68 hermanos estuvieron trabajando en la presencia de Dios. Porque en solo 3 meses esa presencia lo cautivó de tal manera que donde iba el arca, Obed-Edom iba. En 3 meses su vida fue transformada y cambiada. A lo que nos lleva a otra pregunta. Y quizás es un poco más personal, más profunda, más desafiante, más incómoda. Y es, ¿cómo estás tratando la presencia de Dios en tu vida?
lugar le estás dando a la presencia de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu ministerio? ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios? O quizás te transformaste como Abinadab, te acostumbraste a más de lo mismo y hoy estás sentado sin saber para qué Dios te llamó, sin saber, sin valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque en un momento te acostumbraste a más de lo mismo. En Obed-edom había hambre de la presencia de Dios. A él no le importaba, no le importó los 3 meses de bendición. Él dejó todo atrás y se fue en búsqueda de la presencia, porque a él no le importaba lo material. En esos 3 meses quizás su economía había sido transformada. Sus hijos comenzaron a ser hijos de obediencia, hijos conforme al corazón del Señor. Sin embargo, él no se quedó en su casa, sino que fue tras la presencia, porque había hambre y sed de Dios. Había hambre de su presencia. Porque la presencia de Dios lo había cautivado de tal manera que él no podía dejar que se la lleven sin que él fuera atrás de ella. Por eso, mi hermano, ¿cómo tratás a la presencia de Dios? ¿Cómo tratás a Dios? Jesús exhortó a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis. Y Él le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te mantuviste firme, estuviste en contra de las diferentes de las doctrinas que había en ese tiempo, pero sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está el hambre de Dios en tu vida? Hay hambre, hay pasión de Él. A veces no nos damos cuenta, venimos a servir al Señor. Venimos en nuestra actividad de barca o nuestra actividad del ministerio que nos toque, venimos a cantar, venimos a tocar un instrumento, pero la presencia de Dios no está. La presencia de Dios no acompaña. Dios en un momento juzga a Israel y le dice: tus labios me honran, pero tu corazón está lejos de mí.